Thank you very much, Miss. Buen día, Alarcón. Buen día, Rodríguez. Buen día, Omar. Ya, hoy tenemos el curso de razonamiento verbal. El tema de hoy es jerarquía textual. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Bienvenido, queridos alumnos, a la clase de hoy. Acompáñenme a ver esta bonita historia. Este es el esquema de la jerarquía textual. La jerarquía textual es una cadena de enunciados, pero no todos tienen la misma jerarquía. Obviamente, por esa razón se han formado jerarquías, ¿no? Hay un principio vector llamado tema central. ¿Y quiénes lo constituyen? El tema. El tema. El tema es asunto de quién se habla o escribe en el texto, ¿no? Y la idea principal es la idea más importante, ¿no? Y sintetiza lo mejor del contenido textual. Y el título es lo que se dice del tema, lo que se habla del tema, frase con que se da a conocer el tema del texto. Bien. Te sugerimos analizar con detenimiento los contenidos del cuadro siguiente. Mira, el tema expresa a todo el texto en forma global, o sea, es la idea más amplia, ¿ya? El tema es como decir el campo en el cual se desarrolla. Mira, si hablamos, por ejemplo, a ver, ¿de qué podríamos hablar? ¿De qué podríamos hablar? A ver, un tema así interesante que podríamos hablar. Vamos a ver, ¿qué tema se podría hablar? A ver. ¿Qué sugieren? Volcanes. Ah, interesante. Por ejemplo, los volcanes América es un país con pocos o no tienen tanto trabajo, tanto funcionamiento que los volcanes del Asia, ¿no? En el Asia hay volcanes que tienen más trabajo, más actividad se llama. Son volcanes más activos. En todo el mundo hay volcanes, pero Asia le gana a América en cuanto a su actividad volcánica, ¿no? Ahora, podríamos preguntarnos cuántos volcanes hay en Perú y si el Misti es un volcán o no, y si en Lima hay volcanes, si el Cerro San Cristóbal es un volcán o no, etcétera, ¿no? Y bueno, después de hablar de los lugares donde podríamos encontrar volcanes en actividad o con poca actividad o menos actividad, podríamos pasar a explicar, por ejemplo, que los volcanes son energía interna de la Tierra, ¿no? Y que van botando la lava, ese calor que ya no puede soportarlo la Tierra, lo bota, ¿no? Lo bota por una boca llamado cráter, y cuando bota, pues las temperaturas oscilan entre tanto y tantos grados, etc. Y estamos explicando en dónde hubo la mayor actividad, estamos viendo exactamente la descripción del volcán, ¿no? Cómo funciona, qué sale, cómo se llama, ¿no? La lava, ¿no? La magma, ¿no? La magma, etc. Bien. Entonces, el tema sería los volcanes, pues, ¿no? Los volcanes. Engloba todo. Mayor actividad, menor actividad, cómo funciona, qué es lo que contiene sus partes. Todo engloba la palabra volcanes. Dice, manifiesta lo más importante del texto, la idea principal. Y el título dice, presenta un asunto particular del texto, es decir, especifica el tema dándole nombre.
Ojo, habla del tema, pero también hace una especificación del tema, ¿no? Entonces podríamos hablar de descripción, actividades actividad volcánica, podríamos poner como título, actividad volcánica, ¿qué te parece? Eso sería un título. O sea, no solamente hablamos del tema, que es volcán, sino que también hablamos de una, como dice acá, algo específico. La actividad del volcán. Sería el título, ¿no? Y la idea principal sería, manifiesta lo más importante del texto. ¿Cuál es lo más importante? ¿En qué lugares hay mayor actividad, en qué hay menos actividad, ¿no? Entonces, eso sería la frecuencia de la actividad volcánica. Eso es lo más importante, porque nos van a decir que en Asia la actividad es mayor y en América es menor que el Asia. Todo eso nos van a explicar. ¿Te diste cuenta? Entonces, la idea principal, ¿cuál sería? La frecuencia de la actividad volcánica en el mundo. Esa sería la idea principal. ¿Qué te parece? Acabamos de aplicar el tema, la idea principal y el título digamos, al tema de los volcanes. Ahora, característica del tema, solo expone, no afirma ni niega. Claro, cuando tú dices volcanes, no estás afirmando, no estás negando. En el caso del título, es consecuencia del tema y lo presenta con precisión. Es consecuencia del tema. Como el tema es los volcanes y hay una mayor precisión, sería la actividad volcánica, ¿sí o no? ¿No? Es consecuencia del... La actividad viene a ser la consecuencia de los volcanes, ¿no? Bueno, y en la idea principal dice, afirma o niega alguna idea. ¿Cuál sería lo que afirma? La frecuencia, ¿no? La frecuencia de la actividad volcánica en el mundo. O sea, dice que el mundo tiene una frecuencia en cuanto a la actividad volcánica. La otra dice, se expresa en forma nominal los volcanes, antecedida generalmente de un artículo. Los volcanes, el tema son los volcanes. Los volcanes, o el volcán también podríamos decir. El título dice, se expresa en una frase nominal, precedida generalmente de un artículo. La actividad volcánica, ¿no? La actividad volcánica. Se expresa en forma de oración. ¿Cómo sería en oración, no? La frecuencia de las actividades volcánicas, ¿no? Ya. Ejemplo, el mimetismo. El mimetismo como medio de autoprotección animal. Ese sería el título. El ejemplo. El mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos, ¿no? Muy bien. ¿El mimetismo solamente se dará en animales o en seres humanos también? Bueno, el mimetismo físico se da en los seres animales, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos insectos que se parecen a unas ramitas, ¿no? A unas ramitas y cualquier enemigo de este insecto no se va a dar cuenta que está, ¿no? El más famoso es el camaleón. Pero ¿cómo podríamos nosotros protegernos creando un campo similar al mimetismo? Protegernos, por ejemplo, cuando vamos por un lugar peligroso, ponemos la cara de malo, ¿no? Y si somos mejores actores, como una muestra de rostro que estamos en el mismo lugar, o sea, vivimos en esta zona, pasamos por una zona que no conocemos, pero pasamos como si de memoria conozcamos el lugar, ¿no? Muy confiados, muy bien. Definamos el tema. El tema es el asunto o idea clave del que se habla en todo el texto. Es un enunciado que sintetiza, ojo, sintetiza todo lo expuesto, pero de manera general. Los volcanes, el mimetismo, ¿no? Usualmente se determina el tema planteándose la siguiente pregunta. ¿Qué asunto trata el autor? Los volcanes, el mimetismo. Es por ello que se señala que el tema es el sujeto del texto. No obstante, eso no significa que necesariamente se refiera a personas,
caso de los volcanes y caso del mimetismo, que no son personas, ¿no? Pues el tema puede girar en torno a cualquier tipo de entidad concreta como los volcanes, ¿no? Y podrían ser también abstractas. ¿Cuál sería un tema abstracto? El amor. El amor sería un tema abstracto de la que se pueda hablar, ¿no? Uno de los temas más importantes, el amor, el amor. Cuando estamos dando ejemplos, dice José Carlos Mariátegui, la Revolución Cubana, la radiactividad, la diabetes, la solidaridad. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Al tema, al título o a la idea principal? Cuando mencionamos eso, José Carlos Mariátegui, la Chira, la Revolución Cubana, ¿ah? ¿Tú qué dices? ¿A quién nos estamos refiriendo en este caso? ¿Al tema, al título o a la idea principal? ¿Tú qué dices? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué ejemplos estamos poniendo acá? Ah, no están atentos, no están atentos. Ya, muy bien. El tema, muy bien, Rodas, muy bien. Muy bien, Cristine. Cristine se pronuncia, no sé la verdad. Ya, muy bien, Cristín. Si me equivoco, me aclaras, ¿ah? No sé si estoy pronunciando bien tu nombre. Es Cristine. Cristine, gracias. Ahora sí. Bien, estos serían el tema. Esto sería el tema. Estos serían los temas, ¿no? El tema, hablar de José Carlos Mariátegui, hablar de la Revolución Cubana, de la radiactividad, de la diabetes, de la solidaridad. Y por último, hablar de Einstein y la teoría de la relatividad. ¿Y qué es lo que está al costado cuando dice una personalidad? Simplemente está definiendo qué cosa es el tema. Por ejemplo, la que dice un valor, la solidaridad sería un tema abstracto, ¿sí o no? Porque la solidaridad es abstracta. Pero cuando decimos José Carlos Mariátegui, su personalidad también se podría ser abstracta, ¿no? Sí, por lo visto no hay. La radiactividad sería algo material, ahora sí. Bien, continuamos. El título. El título es una frase nominal. Vale decir carente de verbo, que resulta más precisa, clara e inclusiva en comparación con el tema, la idea principal. ¿Por qué más clara? Porque tiene mayor explicación. Generalmente se determina el título formulándonos la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa lo leído? La idea principal de un texto puede expresarse a manera de título, idealmente. El título de un texto, ojo, es una frase nominal que contiene de manera explícita a la idea principal. ¿Qué dije yo? Los volcanes, la actividad volcánica. La frecuencia de la actividad volcánica. La frecuencia de la actividad volcánica dijimos como título, ¿no? O sea, la frecuencia de la actividad volcánica tiene que estar expresado en la idea principal. Ejemplo, si el tema era José Carlos Mariátegui, vamos a explicar algo más. Su visión socialista del Perú. Si hablamos de la Revolución Cubana, podríamos poner como título los logros educativos de la Revolución Cubana. Si habláramos de la radiactividad, también podríamos relacionarlos con lo que vamos a hablar en todo el texto, que son los efectos mortales, letales es mortales, es lo mismo, de la reactividad. Y cuando hablamos de la leucemia, exactamente es una enfermedad. ¿Y qué cosa hablaríamos de la leucemia? Como que ha vuelto, se fue, nunca fue. No, vamos a hablar de sus características. O sea, explicar y profundizar el tema llamado leucemia. Y la naturaleza de la solidaridad era el tema,
Y cuando decimos la naturaleza, o sea, su calidad, porque la naturaleza viene a expresar eso, sería pues una aplicación al tema, ¿no? Y eso me va a dar lugar a ¿qué? A hablar pues de una idea principal. Después de esto recién viene la idea principal. Estamos en el título. Einstein, bueno, lo que decía el tema era la teoría de la relatividad, ¿no? Ahora lo vamos a relacionar con Einstein y la importancia científica. Bien, ahora hablemos de la idea principal. ¿Qué podríamos entender como idea principal? Así es, así es. Debe ser nominal, por eso no hay verbo. Muy bien, esa es la respuesta. La idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante, es la idea base de la cual se derivan o desprenden o se amplían, ¿no? Las demás ideas que van a formar el texto, ¿no? Después de la idea principal, lo que se hace es desmenuzar a la idea principal, detallar a la idea principal, explicar, ampliar, acentuar, etcétera, la idea principal. O sea que la idea principal es como la columna del cuerpo humano, ¿no? Eso vendría a ser la idea principal. A partir de ahí ya salen las ramificaciones, el esqueleto, ¿no? Los músculos, etcétera. La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis, tampoco formula ejemplos o especificaciones. Por último, la idea principal la podemos determinar generalmente formulándonos la siguiente interrogante: ¿de qué o de quién habla el autor y qué sostiene? ¿No? ¿De qué me hablan? De los volcanes, ¿no? De los volcanes. ¿Y qué sostiene? Que en algunos lugares hay mayor frecuencia de la actividad volcánica y en otro hay menos, ¿no? Actividad volcánica, estamos hablando pues de América en comparación del continente asiático, ¿no? ¿Cuál es, antes de mostrar los ejemplos de idea principal, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el país que conoce más el tema de los sismos, ¿no? Ya que se asocia con los volcanes, con los sismos y bueno, va a la vanguardia, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa zona, se supone que es un país asiático, ¿eh? Porque en esa zona hay temblores casi a diario. ¿Ah? Japón. Japón. ¿Cuánto tiempo puede adelantar la predicción de que va a haber un temblor o terremoto? ¿Cuánto tiempo demora los aparatos que tienen los japoneses? O sea, Japón tiene sus aparatos y sus aparatos le dicen, va a haber un sismo, ya sea terremoto, ya sea, ¿no? Un temblorcito. Dentro de a tal hora va a haber. ¿Cuánto tiempo antes lo ha podido predecir? ¿Un minuto, media hora, un día? Predecir quiere decir, lo va a decir antes que ocurra, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes lo puede predecir? ¿Un minuto, media hora, una hora, un día, una semana? ¿Qué dicen? 4 minutos dicen por acá. Bueno, de 20 a media hora. Puede predecir las máquinas adelantadísimas de los japoneses. Pero había un señor llamado Brady, norteamericano, que dijo que en el Perú iba a ocurrir un terremoto grandísimo, etcétera, etcétera. El año tal, dijo hasta el año todavía, pasaron los años, más de 20 años han pasado y no pasó nada. Pero causó una preocupación para muchos, ¿eh? Sobre todo para aquellos que señalaba el lugar donde iba a haber una destrucción. De que puede haber, sí puede haber, y eso está en cualquier momento, pero no se puede predecir cuándo. Eso no se puede decir, pero él predecía el año. Eso está mal, pues, ¿no? Cualquiera puede decir que en Japón va a haber un terremoto en esta semana. Sí, siempre hay. Es una predicción
vacía, ¿no? Bien. Acá están los ejemplitos de las ideas principales. Ahí está. Por ejemplo, respecto al tema, José Carlos Mariátegui dice que analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Primero podríamos haber dicho José Carlos Mariátegui y la realidad nacional, ¿no? Pero acá ya decimos que su estudio sobre la realidad nacional no ha sido un estudio poco dirigido o poco entendido, sino era desde la mirada socialista, desde esa mirada. Es mucho más específico la idea principal, ¿sí? Ya. La otra dice, bueno, el tema era la Revolución Cubana, ¿no? Y hablaba sobre su relación con el analfabetismo. Pero, ¿qué dice más acá? Analfabetismo. ¿Qué te parece? Oye, y voy a aprovechar para hablar de esto, ¿ah? Mira, en el Perú existe también analfabetismo. ¿Y cómo se podría resolver? Aplicando lo que se aplicó en la Revolución Cubana, que es un ejemplo, ¿ah? No hablamos de que, oye, vamos a hacernos comunistas, para nada. Simplemente el método que han utilizado es bueno. ¿Qué hicieron? Prepararon a los estudiantes de secundaria para que vayan a alfabetizar a esas zonas donde no había educación, había puros analfabetos. Y en el Perú también podemos hacer lo mismo. Los estudiantes de secundaria podrían ser preparados, ¿no? Ese es el factor multiplicativo, pues, ¿no? Un profesor prepara a 30 alumnos que terminan la secundaria, o incluso también puede no ser secundaria, puede ser universidad, porque ya tenemos universitarios. En cambio, ellos tenían pocos. Por eso la masa de estudiantes no estaba en nivel universitario en Cuba, sino estaba en el estudiante de secundaria. Entonces utilizó el factor multiplicativo. Entonces nosotros podemos utilizar tanto los escolares como también los universitarios, para que vayan a alfabetizar a las zonas más alejadas, ¿no? De cualquier departamento, ¿no? Sí podríamos hacerlo. Sí, se resuelve, un 2×3. Otra enseñanza, y ahora quiero aprovechar respecto a la medicina. Por ejemplo, nosotros, los peruanos, hacemos esto. Nos sentimos mal, o X, ¿no? O nos dicen, oye, anda al médico, o nos piden, en el trabajo nos piden, ¿no? Un informe médico nos piden en el trabajo a veces, ¿no? Entonces, nosotros ahí recién vamos al hospital. O cuando alguien se siente mal y no pueden manejarlo, porque la clásica es que cuando alguien se siente mal, va a la farmacia y, bueno, y pide algo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando algo no lo puede manejar la farmacia? Tiene que ir al hospital. Pero estamos hablando que la persona ya está padeciendo los síntomas. En cambio, en Cuba, por cada región, por cada manzana, hay una cantidad de médicos. Y ellos mensualmente están haciéndole una revisión. ¿Y cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de prevenir la enfermedad? Porque esa es la forma preventiva, cosa que así debe ser la medicina en el mundo. Y en otros países también lo hay, no solamente en Cuba, que son medicinas preventivas. ¿Cómo es esa? Que tú te das un chequeo cada cierto tiempo. Estés enfermo, no estés enfermo, tengas síntomas, no tengas síntomas, de tal manera que cuando se puede hacer una evaluación del cuerpo, ahí rápidamente se puede sacar si hay una enfermedad, pero una enfermedad que está empezando, ¿sí o no? Entonces fácilmente se puede combatir a menos costo, el tiempo de sanación también va a ser menor y cuántas ventajas hay. Entonces la medicina peruana debería ser así, ¿no? Sin embargo, en la medicina peruana no ocurre eso, ¿no? No ocurre eso. A veces hasta te vas a pedir al médico le vas a pedir una cita y te da de aquí a 3 meses, ¿no? Y hay algunos que hasta se han muerto en el camino. Bueno, yo no me río de alegría, sino me río de nerviosismo, ¿no? No, quizás de parodia, ¿no? Algo así. ¿Sí? Bueno, la leucemia, dice, hablaba de que era falta de
leucocitos en la sangre, ¿no? Y acá dice, es una enfermedad caracterizada por exceso permanente de leucocitos. Ah, ya, sí, hay un exceso de leucocitos. Lo que falta son la hemoglobina, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque a comparación de leucocitos y hemoglobina, pues hay más leucocitos. Glóbulos blancos se llaman. La solidaridad exige que nos comprometamos con los problemas que afectan la existencia de los demás. Eso es la solidaridad. Bueno, etcétera, etcétera. Ya, vamos a un texto. Vamos al primer texto. Este texto les han enviado a ustedes, por si acaso. ¿Ah? Les han enviado a ustedes. Dice, un equipo de astrónomos alemanes y checos han utilizado nuevas técnicas para analizar unas observaciones ya existentes sobre unas pequeñas estrellas que orbitan un agujero negro. Primero, hay que definir lo que son estrellas, ¿no? Son cuerpos celestes que tienen propia luz, porque están formados por sustancias que emiten luz, como algunos gases, ¿no? El gas helio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las estrellas. El Sol, nuestro Sol, el Sol del sistema solar, es solo uno de estas pequeñas estrellas. Cuando las pequeñas estrellas son un montón, ¿no? Entonces, ese es uno solo. O sea, para conocer qué es una estrella, nosotros tenemos nuestro Sol, que pertenece a a los 9 planetas. Ya si es 8 o 9, eso no vamos a discutirlo. A los 9 planetas les ilumina ese Sol, ese astro llamado Sol. ¿Cuál es el otro astro que le continúa después del Sol? Nosotros podríamos conocer al primer astro que le sigue al Sol. ¿Cuál sería? Alfa Centauro. Es la estrella que está más cerca al sistema solar, a los 9 planetas, ¿no? Que constituyen nuestro sistema. Bien, pero hablar de una estrella es hablar de uno solo. Hablar de un sistema es hablar de un grupo de planetas que tiene una sola estrella, o de repente puede tener dos, ¿no? que sean solamente, que iluminan a esos 9 planetas. En el caso nuestro, puede ser, ¿no? Pero si hablamos de la Vía Láctea, como dice acá, la Vía Láctea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la Vía Láctea? Estamos hablando no de un sistema, como el sistema solar, sino de un grupo de sistemas. Y al haber un grupo de sistemas, cada sistema, ¿qué tiene? Como mínimo, cada sistema tiene un sol, un astro, ¿no? Entonces, ¿por qué le llaman la Vía Láctea a este grupo de sistemas? ¿No? Porque la Vía Láctea sería un grupo de sistemas, ¿no? Y ojo que dentro de ese grupo estamos nosotros, nuestro sistema solar. Ya, entonces la pregunta es ¿por qué le llaman Vía Láctea? Porque láctea viene de leche, de lácteos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que lo han observado en una fotografía, ¿no? Una fotografía, o al menos de repente habrá sido inventado, no sé cómo lo han logrado, pero vieron la imagen de la Vía Láctea y parecía una leche derramada. Parecía una leche derramada, ¿no? Por eso le llaman Vía Láctea. ¿Y por qué? Porque eran zonas blancas, de mucha luz, ¿no? Bien. Dice que estas estrellas del cual nos hablan, que son pequeñas estrellas, orbitan un agujero negro. Pero la pregunta sería, ¿qué es un agujero negro? Dice que es una zona donde no hay nada, está vacío, pero hay una energía que jala todo lo que pasa cerca al agujero negro. Lo come, vamos a decir así, ¿no? Lo come. Más o menos como a veces tenemos la idea de que existen zonas en el mar que comen los barcos y todo eso, ¿no? Que se parece a un agujero negro. Bueno, y dice que alrededor de ese agujero negro hay pequeñas estrellas, ¿no? Es un agujero negro supermasivo. ¿Por qué supermasivo? Porque debe ser grande, ¿sí o no? Bueno,
acá en el siguiente párrafo dice, los astrónomos han analizado la información recogida por el telescopio más largo del Observatorio Europeo del Sur. Así se le llama ESO, en forma sucinta, ESO. En vez de decir Observatorio Europeo del Sur, decimos ESO. Y por otros telescopios. O sea que existe un telescopio, el más grande, ¿no? El más grande del Observatorio Europeo del Sur, pero también otros telescopios que en los últimos 20 años, ¿no? Y en el movimiento de la estrella S2, según informa hoy el ESO, así han detectado unos cambios muy sutiles, o sea, sutiles quiere decir muy delicados, que se ajustan a las predicciones de la relatividad general del Albert Einstein. O sea que gracias a eso que han creado, que son telescopios, pero no son telescopios como ese que tú vas a una tienda y te compras, pues, ¿no? Porque eso que uno va a una tienda y se compra un telescopio, cosa que comúnmente no se hace, está hecho de lentes. Pero estos telescopios, pues, que van a ver estrellas, van a ver planetas, serían telescopios electrónicos, podríamos decir, ¿no? Claro, electrónicos. Que gracias a la electrónica se puede observar, mejor dicho, ¿no? Ya. Y dice que gracias a todo esto que está sucediendo, que hay astrónomos alemanes que están observando, que ocurre esto en el espacio, etcétera, y dice que ellos han detectado y han logrado confirmar a la relatividad general de Albert Einstein. Y el autor recalca, si se confirman estos cambios, que suponen una mínima variación de la órbita, sería la primera vez que se observan los efectos de la relatividad general en estrellas, que orbitan un agujero negro supermasivo. ¿Cuál es el tema central del texto? Pueden decirlo o escribirlo ya en el chat. Sobre este texto, ¿no? Nos han hablado, pues, ¿no? Que hay personas que están estudiando y en su estudio han encontrado un agujero negro y han observado que alrededor de ese agujero, o sea, orbitan estrellas, ¿no? O sea que ese agujero negro debe ser grande, ¿no? Para que vayan a orbitar estrellas, imagínate, ¿no? Y que a la vez también confirmen lo que plantea Albert Einstein, ¿no? ¿Cuál sería, pues, no? ¿Cuál sería el tema? Agujero negro supermasivo. Ese es el tema. Agujero negro supermasivo. Ese es el tema. Anota. Agujero negro supermasivo. Listo. Pasamos al texto siguiente. Texto 2. Pedro I de Castilla. No es Pedro Castillo, ¿no? Dice Pedro I de Castilla, dice. Ya. Dice que murió en el año de 1369. Ojo a este año. Ojo a este año. En uno de los episodios más dramáticos de la historia de la España medieval. ¿Por qué es un episodio dramático? Algo grave ha pasado, pues, ¿no? Dice de la España medieval. 1400 es la España medieval, pues, ¿no? Dice que Pedro I de Castilla, asesinado en la tienda de un campamento militar, ¿y quién lo mata? Mira, su propio hermano. ¡Qué Caín! ¿No? ¿Y cómo se llamaba su hermano? Enrique. Oh, Enrique mató a Pedro. Dice que se alzó así con el trono de Castilla, al término de una cruenta guerra civil. O sea que Enrique, ambicioso, quería quitarle el poder a su hermano Pedro I de Castilla. Mira, o sea, se peleaba el poder, ¿qué te parece? Como los hijos se pelean por la herencia de la casa, por la clásica, ¿sí? Bueno, dice que Pedro I subió al trono en 1350. Si subió al trono en 1350, más 19 años sería 1369,
quiere decir a los cuántos años lo mataron. A los 19 años. Chicos, a los 19 años muere, qué joven, ¿no? Qué joven. Con tan solo dice, mira, pero acá dice 15 años, profesor. Espérate, un momentito. Dice que él subió al trono en el año de 1350, ¿no? Ah, me estoy equivocando, ¿no? Porque 19 años sería años que había gobernado. Ahora recién vamos a descubrir a los cuántos años murió. Recién. Mira, mira. Dice que Pedro I subió al trono en 1350 con 15 años. O sea, 15 más 19 sería la edad en la que murió, pues, ¿no? 19 más 15 es 34. O sea, murió a los 34 años. Aún sí, muy joven, muy joven. ¿Y quién lo mató? Su hermano Enrique. ¿Por qué? Por el poder, por ser el que gobierne, ¿no? El rey, quería ser el rey. Dice, después de que su padre Alfonso XI muriese en el cerco de Algeciras debido a la peste negra, un lugar llamado cerco de Algeciras, ahí muere el papá de Pedro I de Castilla. ¿Cómo se llamaba el padre? Alfonso XI. Ahí está, Alfonso XI, es el nombre del padre. Y se muere por esto, por la peste negra. ¿Qué es la peste negra? ¿Qué es la peste negra? ¿Alguien se acuerda? Díganlo por chat. La peste negra, ¿qué es? ¿Que convertía a la persona en color negro? No, no, no. Entonces, ¿qué es la peste negra? La peste bubónica, la peste bubónica. Bueno, resulta que la peste bubónica atacaba, sí es cierto, en la Edad Media mató muchas personas. Atacaba en especial a los jóvenes. Pero eso no quiere decir que los adultos no hayan muerto con la peste negra. Sí, también murieron. Pero ¿a quién más atacaban? A los jóvenes. Ahora, la peste negra, al ser la peste bubónica, ¿por qué le llamaban bubónica? Porque la persona que era afectada por esta peste, se le formaban globitos en el cuerpo. Globos, como bultitos. Esos globitos se llamaban bubones. Ahora, ¿y quién transmitía la peste negra? Las ratas. En Europa las ratas eran muchas, muchas eran las ratas. No digas que porque era un lugar sucio, no. Lo que pasa es que las condiciones daban para que las ratas... Entonces, cuando los españoles llegaron a América, trajeron a las ratas, porque en el Perú no teníamos rata. No teníamos rata. Ahora no, ahora todos tenemos una rata mínimo en casa, ¿no? Profe, yo no tengo. Mentira. Tú de repente no lo has visto, pero en la noche sale. Tú le dejas una comidita, vas a ver cómo aparece. Lo graba, ¿no? Hasta lo graba, está increíble. Ahí lo ves cómo come, cómo, ¿no? Lo que le has dejado. Por eso que le dejan venenito también, ¿no? Pero antes era más, ¿eh? Imagínate, Europa era horrible, horrible era. Ahora, ¿te acuerdas de la obra de Camerón? A ver, ¿quién se acuerda de la obra de Camerón? ¿Quién escribió de Camerón? ¿Boccaccio? ¿Juan Boccaccio? ¿Quién escribió de Camerón? Juan Boccaccio, ¿no? Sí. Ya, y en el de Camerón dice que esta obra ha sido narrada por jóvenes que se escapaban de la peste bubónica y que se pusieron a contarse cuentos y así apareció la obra de Camerón, dicen. Bueno, supuestamente. Ya, ¿qué ocurrió al comienzo? Al principio dice, Pedro I de Castilla mostró poco interés. O sea, imagínate pues a un muchacho de 15 años. Perdón. Una persona de 15 años, ¿qué le puede interesar gobernar?
quiere divertirse, ¿sí o no? Ir a una fiesta. Claro. Quiere estar con una chica. Claro. Siempre es normal, ¿no? A los 15 años se está pensando en eso. Y le dan un reino. Y bueno, él no estaba preparado, ni psicológicamente tampoco. ¿Por qué? Porque su padre muere por la peste. Eso no estaba programado. De repente, si su padre hubiese sido un anciano, 100 años, etcétera, ¿no? El hijo puede pensar en cualquier momento se va a morir el padre y por lo tanto tenemos que prepararnos urgente ya para gobernar. Pero no, el padre muere por una enfermedad de época, ¿no? Por eso es que él no mostraba interés y prefería, dice, por eso, mira, en esa época, mira, cuál era el gusto de los jóvenes. Salir al campo a cazar con sus halcones. Y por lo tanto, lo que hizo este muchacho de 15 años, Pedro, permitió que un aristócrata de origen portugués controle el reino. Ese aristócrata de origen portugués se llamaba Juan Alfonso de Alburquerque y él se encargó de controlar el reino, O sea, en otras palabras, le cedió el puesto, ¿no? Alburquerque combatió y ejecutó a gran parte de sus enemigos, utilizando al rey como una marioneta que firmaba las sentencias. Dice que ejecutó a parte de sus enemigos. ¿Pero enemigos de quién? ¿De Pedro o de Alburquerque? ¿De quién eran esos enemigos que ejecutaba Alburquerque? ¿De Alburquerque mismo o de Pedro? Y la respuesta es enemigos de Alburquerque. ¿Por qué? Porque había gente también, pues, ¿no? Si decía, oye, el rey es Enrique. No, ¿qué digo? Pedro, ¿no? El rey es Pedro. Y viene un señor Alburquerque que quiere gobernar. No, pues, no estaban de acuerdo. Entonces se hacía de enemigos, ¿sí o no? Y es más, ¿no? Enrique decía, ¿qué? Yo soy hermanastro. Yo debo gobernar en vez, si mi hermano Enrique, Pedro no puede, entonces yo asumo, decía Enrique, ¿no? También veía de mala forma a Alburquerque, ¿no? Él también quería, era su enemigo también, pues, ¿no? Pero no solamente eso, sino que Enrique decía, si lo mato a mi hermano, yo voy a asumir, ¿no? Porque Alburquerque ya, por más que le hayan dado el puesto temporal, igual, ¿no? Ya no va a gobernar porque él no es hijo, pues, ¿no? El hijo soy yo, Enrique, pues, ¿no? Pero Enrique de Trastámara no solo acabó con la vida de su rival. ¿Quién era su rival de Enrique? Dice, Alburquerque utilizaba al rey como una marioneta. ¿Por qué? Porque le hacía firmar sentencias, o sea, sentencia de muerte. Con todo, la principal amenaza para Pedro, mira quiénes eran, sus propios hermanos. Ni siquiera la población, eran sus propios hermanos. La población no quería matar a Pedro, no, lo amaban, porque le gustaba ayudar, pues. Pero sus hermanos no, pues los hermanos bastardos, o sea, hijos que eran fuera de la casa, fuera de esa familia de Pedro, pues querían matarlo. Y lo llegaron a matar, sí, porque acá dice, no solo acabó con la vida de su rival. ¿Qué hizo este Enrique? Lo mata a su hermano, ya, listo. ¿Ahí queda todo? No, no. También lo condena ante la historia. O sea, trata de malograr la imagen de su hermano Pedro. ¿Cómo podría malograr la imagen de su hermano Pedro? Hablando mal de él, diciéndole cosas negativas a la población. Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, Alan García se suicidó. Se suicidó porque él había robado. O sea, lo llenamos de muchas calificaciones, ¿ah?
¿Por qué? Porque queremos malograr la imagen de una persona. Ojo, yo no digo que es inocente ni que es culpable, ¿eh? No, no me encargo de eso. Simplemente estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Que él fuera acusado de algo que no cometió, por decirlo. Estoy poniendo una suposición, por si acaso. He tomado un personaje de la historia peruana. Bien, entonces, de esa manera podríamos ya dar una imagen negativa en el Perú de Alan García, hablando mal de él, ¿sí o no? Eso se podría lograr, ¿no? Igualmente, eso hizo Enrique, de su hermano. ¿Y por qué tenía que hacer eso? ¿Es que su hermano no era en verdad algo malo? Bueno, vamos a ver acá, dice. Para justificar la muerte violenta del rey, o sea, de su hermano, se dijo que don Pedro había sido, mira, lo acusaba de tirano. ¿De qué más? De vengativo. ¿De qué más? Avaricioso, que quiere quedarse con todo, no darle nada a sus hermanos. Y por último, paranoico. 4 calificaciones a Enrique. 4 calificaciones. Ya. Entonces, con esas 4 calificaciones negativas, porque si yo acuso a una persona que es vengativa, que es un tirano, que es avaro, que es paranoico, les acuso de todo eso, ¿qué significa? Que me pueden creer, ¿sí o no? Y la imagen de esa persona, ¿cómo va a ser? Por los suelos, ¿no? Y así nació, dice, la imagen de un Pedro que no era verdadero, pero lo presentaban como Pedro el Cruel. Sin embargo, dice, existieron quienes consideraron que don Pedro defendió a los débiles y castigó a los nobles, y que fue un monarca víctima, porque fue traicionado por los suyos. Por lo tanto, los ciudadanos le llamaban el justiciero. O sea, por esa razón me parece que Enrique decidió no solamente matarlo, sino también malograr su imagen. ¿Por qué? Porque él tenía una imagen buena y era un peligro, ¿no? Porque cualquiera podría comenzar a investigar, oye, ¿por qué lo mataron si era bueno, no? Y aquí demuestra, porque lo llamaban sus adeptos, sus súbditos, el justiciero. Una persona que es justiciera siempre será bien recibida en todo sitio. Bien. Pregunta 1. El tema central que el texto... Mira, no me están diciendo cuál es el tema central, ¿ah? Chicos, a veces hay personas que leen un texto, ¿de acuerdo? Leen un texto y entienden todo el texto, ¿ah? Hasta de memoria se saben todas las palabras del texto. Pero cuando van a la pregunta, entienden solo esto, ¿ves? Nada más. El tema central del texto. Cuando la pregunta no es esa. Mira bien la pregunta. El tema central que el texto aclara es. ¿Te das cuenta? No es lo mismo preguntar cuál es el tema central que decir qué cosa aclara el tema. No es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, a veces el alumno, por no leer bien la pregunta, o sea, haber leído muy bien el texto, pero la pregunta no lo leyó bien, obviamente va a responder mal, pues. Ya. Por ejemplo, decir, los efectos del derrocamiento de Pedro, uno a mano de su hermano Enrique, podría ser el notorio devenir de Enrique quien asesinara a su hermano, pero en verdad el personaje no era él, ¿no? Descartado. La falsa imagen de Pedro cruel creada por su celón hermano, podría ser. La muerte de Pedro de una Castilla a mano de Enrique, su hermano bastardo. Pero la mejor sería la C, la imagen falsa de Pedro cruel. ¿Por qué? Porque no existía el Pedro el Cruel, ¿ah? Ojo, no existía Pedro el Cruel, pero apareció un Pedro el Cruel. ¿Por qué? Porque Enrique se encargó de inventar esa imagen de su hermano. Y por lo tanto, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué es la palabra felón? A ver, ¿saben qué es felón? Traidor, traidor. Felón es traidor. Aclara eso. ¿Por qué es una falsa imagen? ¿Y quién lo ocasionó? El hermano bastardo, Enrique.
Listo. Eso aclaro. Ya, texto 3. Este es otro texto. ¿Ah? A ver, ¿de qué me hablan? Oh, me hablan de las matemáticas, justo de lo que me gusta. La matemática me gusta. Profe, ¿y por qué enseña razonamiento verbal? Bueno, me dijeron que enseñe, porque yo también sabía verbal. Yo era un campeón cuando postulaba, ¿no? Cuando postulé, saqué pues todo, ¿no? Todas las buenas. RM también. O sea, hice la mitad del examen, mejor dicho, la mitad del examen estaba asegurado. En esa época era el 50%, la mitad del examen era RMRV, ¿sí? Y es más, yo enseñaba los dos cursos, ¿ah? Lógico, pero me dijeron, no, mala imagen, usted no puede enseñar los dos cursos, elija uno. RM dije, que está estudiando lingüística. Ah, no, usted se queda en RM. Y así quedó. Bueno, pero igual, los dos me satisfacen. Bien, y cuando tienes que hacer algo, tienes que hacer algo que te satisface, pues no vas a enseñar obligado porque te falta plata, no, pues así no es, tiene que ser con gusto. Ya. Dice, existen ciertas reglas empíricas. ¿Qué es una regla empírica? Es una regla formada por la constante práctica de algo. Se convierte en regla, pues, ¿no? Por ejemplo, el saludo no está en la ley. No dice en la ley que el ciudadano debe saludar, no dice. Pero sin embargo es una regla empírica porque de tanto usarlo lo hemos convertido como algo que debe siempre hacerse. Una regla empírica. Bueno, existen ciertas reglas empíricas que se pueden usar para decidir cuándo los conceptos matemáticos han sido introducidos con un auténtico propósito intelectual y cuándo solo para impresionar al lector. Ya, claro. ¿Por qué crear, por ejemplo, criptoaritmética? ¿En qué profesión voy a aplicar? ¿Por qué voy a hacer ecuaciones? ¿No? ¿Por qué me voy a aprender la raíz cuadrática? ¿Para qué me voy a aprender? Si no lo voy a usar en el quehacer diario. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo esos conceptos matemáticos te sirven o cuándo se ha hecho simplemente por querer impresionar, ¿no? Querer crear algo, aunque no sea de utilidad, ¿no? Eso es lo que está diciendo el autor. Para decidir cuándo los conceptos matemáticos han sido introducidos por una primera razón, llamado propósito intelectual, o por una segunda razón, llamado impresionar al lector. Bien, ante todo, en caso de uso legítimo, el autor necesita tener un conocimiento adecuado de las matemáticas que se propone aplicar. Primer requisito, ¿no? El uso legítimo, en el uso legítimo, o sea, ¿cuándo se habla de uso legítimo? Cuando la matemática se ha creado con un propósito intelectual, con un motivo, una razón. O sea, no se ha creado por crear, sino se ha creado porque es necesario. El autor necesita un conocimiento adecuado de las matemáticas. Claro, tiene que conocer a las matemáticas, ¿no? Tiene que conocerlo. En particular, no ha de incurrir en groseros errores y tiene la obligación de explicar lo más claramente posible las nociones técnicas necesarias en términos comprensibles para el lector. Bien. Ya, entonces hemos visto que las matemáticas se pueden crear por un motivo o por las puras, ¿no? Por un motivo cuando se usa para un objetivo, un uso legítimo, y por las puras cuando simplemente queremos impresionar y creamos algo. Ya, primero es eso, ¿no? Tenemos que conocer la ciencia, tenemos que conocer la matemática. Para poder hacer algo, tenemos que conocerlo, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a poner a hablar de las drogas y yo no sé cuáles son las drogas, entonces no puedo hablar de las drogas, ¿no? Por ejemplo, actualmente las drogas
en forma metafórica, ¿no? Las que se usan, los reales son el cannabis, ¿no? El hachís, el opio, ¿no? El ginseng, etcétera. Esos son los, pero ¿habrá otras drogas que no los conocemos y que no se presentan así para consumo, introduciéndolo en la boca o mediante una inyección? ¿Habrá otras drogas? Claro. ¿La droga moderna sabe cuál es? Agárrate, Catalina, como dice la frase. Agárrate, Catalina. Anote esa frase, agárrate, Catalina. ¿Por qué se dice eso, no? ¿Sabes qué? La nueva droga se llama, no se llama marihuana, no, se llama videojuegos, juegos. Hay gente que pasa meses jugando sin comer. Lógicamente, si están sin comer, en el cuerpo va a pasar algo. No me digas que no va a pasar, si lo has descuidado. Ya. Hay personas que dejan de estudiar, dejan su familia incluso. No se van de su casa, están en su casa de repente, ¿no? Pero abandonan a su familia. Por ejemplo, un papá que abandone a sus hijos. Hay papás que abandonan a sus hijos porque se dedican al alcohol, ¿no? Borrachera, etcétera. Pero no estamos hablando de videojuegos. Esa es la nueva droga, ¿no? Esa es la nueva droga. Entonces, si yo voy a hablar de las drogas, yo no solamente debo saber qué es la marihuana, qué es el hachís, qué es el ginseng, etcétera, etcétera, no. También debo saber cómo aplicarlos en la actualidad para saber, si yo estoy estudiando, tengo que saber, pues, ¿no? Entonces, las drogas, la droga moderna es esa, los videojuegos, que casi todos hemos jugado, ¿ah? Bueno, yo quizás no tanto porque no tengo tanto acceso o no conozco, ¿no? Yo solamente hago, pues, solitario, Tetris, ¿no? Cosas que no necesariamente crean adicción, ¿no? Pero la mayoría se ha notado, ¿ah? Que se ha incrementado el uso de esos videojuegos. Entonces, ese es el tema, conocer el tema. Si yo, en este primero, este es primero, ¿ah? Este es primero, ¿ya? En este primero me hablan de que tenemos que conocer el tema para poder hablar. Y aquí está el segundo, ¿ya? Mira, acá está el segundo. Subrayo, segundo. Y acá está el tercero, ¿ya? Ya. Segundo, puesto que lo concepto, primero acuérdate, ¿ah? Que tenemos que conocer el tema. Ya. Segundo, puesto que los conceptos matemáticos tienen significados precisos, exacto, pues, ¿no? Las matemáticas son útiles sobre todo en ámbitos en los que los conceptos tienen asimismo significados más o menos precisos. Es muy dudoso que la noción matemática de espacio compacto pueda ser aplicada fructíferamente a algo tan poco definido como el espacio de goce en psicoanálisis. Ya. Es muy dudoso que la noción de matemática de espacio compacto pueda ser aplicada fructíferamente a algo tan poco definido. O sea, ¿dónde voy a aplicar los conceptos matemáticos? En los lugares adecuados. ¿Cuáles son los lugares adecuados? Donde hay temas con precisión, porque es eh, un elemento importante en la matemática, la precisión, ¿no? Eso dice el segundo. El tercero, ¿qué nos dice? Vamos por el tercero. Resulta particularmente sospechoso que conceptos matemáticos abstrusos, como el axioma de elección en la teoría de conjuntos, usados raramente en física y ciertamente nunca en química o biología, se vuelvan milagrosamente oportunos a otras ciencias. Eso no sería nada raro. Bien. ¿Cuál es el tema central del texto? A ver, jóvenes, ¿cuál es el tema central? Ya, yo voy a eliminar la D. Si tú quieres, eliminas otra. Ya eliminamos la A también.
Ya, nos queda la B y la C nomás. Te dejé el trabajo a mitad. Ya hice la primera parte, tú haz la segunda parte. Elige el tema central. Mm. Me están diciendo la B y la C. Uno me dicen la B, otro me dicen la C. A ver, sigan. Sigan respondiendo. Ya, vamos a decirle entonces, ya que hay más respuestas. Bien. Ahí está la respuesta. La diferencia entre el uso pertinente y el uso pretencioso de conceptos matemáticos. ¿Está bien? Ya. Segunda pregunta. Idea principal. Escojan. Ya, yo te ayudo. Voy a eliminar unos, ¿ya? Te quedan las tres últimas, ¿no? Ya, la D. La D, muy bien. Muy bien, Cristine. Ya. Vamos a otro texto. Listo. Creo que este es el último, no sé. Vamos a ver. Uf, tengo calor, no sé si ustedes tendrán calor. Yo tengo calor. Ya, bueno. Primero, ¿qué entendemos por filosofía? Bueno, siempre sabemos, ¿no?, que la filosofía habla de algunos temas, se enfoca a algunos temas, trata de reflexionar sobre ese tema. Un tema de la filosofía podría ser el amor, claro. Otro tema podría ser la vida, por qué vivimos, ¿no? ¿Para qué vives tú? ¿Por qué vives tú? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A qué vienes? Esa palabra, ¿no? ¿A qué vienes? Me hace recordar cuando fui a visitar a una persona y me dijo, ¿qué haces por acá? Me dijo. Te vengo a visitar, pues mejor no digo nada más. ¿A qué vienes al mundo? Esa es la pregunta sobre por qué vivimos, ¿no? O para qué vivimos, ¿no? Y la otra pregunta es sobre el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Sientes amor? ¿Alguna vez has sentido? ¿Tienes idea de lo que es amor? Bueno, esos son temas que puede abordar la filosofía. Y dice que muchos científicos, mira, emplean la palabra como sinónimo de especulación. Pero no solamente una especulación, sino decadente, o sea que está mal. O sea, el científico está despotricando, hablando mal de la filosofía, ¿no? Pero ojo, hay que aclarar algo, ¿eh? Que la ciencia se desprende de la filosofía. O sea que la ciencia perteneció a la filosofía, pero cuando ya tomó caracteres sumamente independientes, ¿no?, que ya reñían con la filosofía, tuvieron que separarse. La ciencia se tuvo que separar.
La ciencia tenía que separarse porque la filosofía se dedicaba no a llegar a un fin, a un término, a una verdad, a una conclusión. Esa no era la búsqueda de la filosofía. Entonces discrepaba con la función de la ciencia. La ciencia se tendía a la practicidad y aparte de al ser algo práctico, llegaba a ser algo demostrado, ¿no? Algo demostrado, lo que no era compatible con el pensamiento filosófico. Por eso es que la ciencia se separa de la filosofía. Ya, seguimos con el texto. Dice, cuando mi colega, acá estoy, a ver, voy a marcar ya. Culebrita, culebrita. Cuando mi colega Ned Block le dijo a su padre que iba a especializarse en tal disciplina, este le respondió, Luft. ¿Qué le dijo? Porque Luft significa aire. ¿Qué le dijo? ¿Qué es el aire para todos nosotros? Cuando alguien dice, oye, estás en el aire, ¿no? Estás en nada. El aire es el nada, ¿no? Es la nada, mejor dicho, ¿no? Para este padre, así le respondió. Cuando el hijo quiso aprender filosofía. ¿Qué te parece? El hijo quería aprender filosofía y el padre le dijo, oye, estás en nada, algo así, ¿no? Y luego está la historia divertida. Bueno, estar en el aire es estar en nada. Y luego está la historia divertida de aquel joven que le dijo a su madre que iba a ser doctor en filosofía. Y la madre exclamó, estupendo. O sea, cuando dice estupendo, entonces cualquiera cree que la mamá está entendiendo. Pero ¿qué dice? ¿Con qué pregunta remata y demuestra que en verdad no entendió nada? Cuando preguntó así, ¿pero qué enfermedad de la filosofía? ¿No? Como le dijo doctor, para la mamá, doctor es igual a médico, pues, ¿no? Por eso le preguntó, ¿pero qué enfermedad de la filosofía? ¿Con eso qué están diciendo? Primero, al decir que vas a estudiar aire, le está diciendo pues que no vale la filosofía, ¿no? Y en el otro, cuando la madre le pregunta y le dice, ¿no? Le informa que va a ser doctor en filosofía, la madre le pregunta, ¿pero qué enfermedad es la filosofía? En otras palabras, en ese caso, la mamá no está en contra de la filosofía porque ni siquiera la conoce. Pero entonces, ¿por qué la mamá pregunta así? Porque la mamá cree que al decir doctor en, va a ser un médico, ¿no? Y no conoce ni siquiera qué es la filosofía. Ya, listo. Vamos a la que sigue. Sin embargo, esta palabrita es interesante. Las ideas de los filósofos, lejos de ser inútiles, pueden tener repercusiones durante siglos. El autor está apoyando a la idea de que la filosofía es importante. Ya. La otra dice, la doctrina de la tabla rasa y la que acompañan ha ido emergiendo de forma repetida en lugares insospechados. ¿Qué es la tabla rasa? La tabla rasa es una tabla que no tiene altibajos, no tiene accidentes, que está liso. Y si yo quiero usar esa tabla rasa, para usarla, podría dibujar o podría de repente cincelar la madera y darle forma. La cosa es que dejó grabado algo, ¿no? William Godwin, uno de los fundadores de la filosofía política liberal, decía, mira, los niños son una especie de materia prima puesta en nuestras manos. Mira, cuánta importancia tenemos nosotros los mayores, ¿no? Cuánta importancia, ¿no? Cuánta importancia. ¿Por qué? Porque los niños dependen de nuestra formación, ya que los niños son como una especie de, como dice acá, ¿no? Materia prima, así son los niños. Sus mentes para eran asumidas como una hoja de papel en blanco, con resonancias más siniestras.
¿Qué? Resonancias. Ya. Dice, observamos que Mao Zedong justificó su radical ingeniería social con estas palabras. Los poemas más bellos se escriben en una página en blanco. Obvio. Incluso Walt Disney, el que creó eso de Tribilín, Mickey Mouse, etcétera, se escribirán, inspiraba la metáfora, imagino la mente del niño como un libro en blanco. Durante sus primeros años de vida se escribirán muchas cosas que en sus páginas. La calidad de lo que se escriba afectará profundamente a su vida. ¿Qué te parece? Ya, ¿cuál es el tema central del texto? La respuesta, la filosofía. La filosofía. O la matemática. La filosofía. ¿Cuál es la idea principal del texto? La validez de la filosofía. ¿De qué va a depender si la filosofía es válida o no? De los tres elementos que nos han dicho. De los tres elementos. ¿No? Primero, segundo, tercero, ahí lo mencioné yo. Ya. ¿Cuál podría ser el resumen del texto? Ajá. Eso es más difícil, Claro. Eso es lo más difícil. Bueno, primero pasemos por escribir acá. Ya, ponemos acá, mira. Ya. La filosofía. Idea principal. La validez de la filosofía. Y la última. Ajá. Esto está lo más difícil, más difícil, ¿no? Resumen del texto. Pregunta, ¿y qué es el resumen? Bueno, el resumen tiene tres aspectos. Todos podemos hacer un resumen, O sea, que no se minimicen, no se menosprecien, pensando que no lo pueden hacer, o decir que aburrido como una especie de mecanismo de defensa. No, no, no. El resumen es cuando tú dices algo de manera más corta. La brevedad es una característica del resumen. Dos, que cuando tú digas ese resumen, vas a utilizar tu propio vocabulario, el vocabulario que tú usas. La segunda característica. Y la tercera, aparte de ser breve y usar tus propias palabras, tú vas a escoger lo que vas a mencionar en el resumen. O sea, tú vas a elegir. Si son 30 palabras, tú vas a elegir a la que creas que es más importante, según tu calificación de importancia. Acuérdate de eso, Eso sería el resumen. El resumen tiene tres aspectos ya mencionados, entonces. Ya. Pero la pregunta es, ¿y cómo resumo esto? ¿No? ¿Cómo resumo esto? ¿Mm? ¿Cómo resumo esto?
¿Cómo resumo esto? Con pocas palabras, porque ahí nos han dado un espacio bien corto, ¿no? Ahí está. Ahí está. La doctrina de la tabla rasa. Así finaliza, ¿no? Ya, ¿cómo valorar a la filosofía? Ahí nos dicen cómo valorar a la filosofía. Y nos dan 3 formas, ¿no? Entre ellas está la tabla rasa, lógicamente, ¿no? Listo, jóvenes. Pueden sacarle captura si quieren, ¿ah? 30 segundos para que lo anoten. Ya, listo. Ya. Ahora sí, vamos a la que sigue. Ya. Texto 5. Ah, había un texto 5. Interesante. Interesante. ¿Sabía usted? A ver, lo que van a estudiar de Derecho, ¿ya? Lo que van a estudiar de Derecho. ¿Sabía usted que la legislación respecto a los delitos cibernéticos en el Perú está en pañales y que los países, entre ellos los Estados Unidos, tienen una excelente legislación? ¿No? Y hablando de hackers, ¿qué caracteriza a los hackers? El nivel de conocimiento de la cibernética. El nivel, porque el hacker no es alguien que no sabe, no, es el que sabe bastante, ¿no? Eso es como una característica. La otra característica, que es la que se discute acá, es esto, otra característica que se discute, es, y los hackers. Bueno, hacker significa pues pirata, ¿no? Pirata o ladrón cibernético, como quieres llamarlo. ¿Y un hacker es bueno o malo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Un hacker es bueno o malo? Y eso es lo que van a decir acá, que si un hacker es bueno o malo. Bueno, dice acá. Bueno, yo no he dicho que es bueno, tampoco he dicho que es malo. Ya dice, si hay alguna lección que debemos aprender de los sucesos del año pasado, podría ser esta. Los hackers son gente peligrosa. Interfieren en nuestras elecciones. Ponen de rodillas a corporaciones gigantes y sustraen contraseñas y número de tarjeta de crédito. Es decir, actúan en el margen de los límites. Pero, ¿qué tal si esa conclusión es equivocada? Acá ponen, cuestiona lo que dijo primero. Bueno, ¿por qué dice acá que los hackers son gente que interfieren en nuestras elecciones? ¿Sabes a qué se refieren? A que en Estados Unidos acusaron que Donald Trump ingresó al gobierno por apoyo de los rusos. Eso dijeron.
Yo no voy a discutir eso porque me faltan datos, ¿no? Yo no puedo hablar de lo que no sé. Pero esa es la acusación, ¿no? Y es aquí que dice, ¿no? Interfieren en nuestras elecciones. ¿Qué más? Dice que ponen de rodilla corporaciones gigantes. Los hackers. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué corporaciones gigantes? Porque tú sabías que existe pues un sistema en los Estados Unidos en la cual los datos en la Casa Blanca y todo eso, hay datos que están guardadas en computadoras y que supuestamente tienen las mejores, ¿cómo se dice? Cuando tú no permites que haga, tiene contraseñas para que no puedas abrirlo. Hay claves, claves secretas. ¿Ya? Sobre la cibernética y claves secretas, sí. Sin embargo, hay gente que ha llegado ahí, siendo secreto. Estamos hablando de el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan llegado a algo que supuestamente está bien seguro? Porque si es Estados Unidos es la mata de la cibernética, no es la única, pero sabe bastante de cibernética, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que si ellos son los más, hayan ingresado a sus informaciones? Se supone que hay alguien que ha superado a ellos, ¿no? Y no son norteamericanos, sino son extranjeros. Entre ellos hay peruanos hackers. Sí, hay peruanos hackers. Ya. Corporación gigante porque pueden ingresar, por ejemplo, a los informes del mismo Claro, del mismo Movistar, ¿no? Ya, y si, ¿qué tal que esta conclusión sea equivocada? Y si estamos ignorando un grupo distinto de piratas informáticos que no son renegados anárquicos, sino, mira, algunos le llaman a los hackers renegados anárquicos, otros ciudadanos patrióticos y solidarios. Dos formas de llamarle a los piratas informáticos. ¿Con eso qué estamos diciendo? Que si lo califican de bueno y malo, entonces el ser hacker puede ser bueno, pero también puede ser malo, ¿no? Los dos, ¿ah? Que quieren utilizar sus habilidades técnicas para proteger a su país de ciberataques, pero que encuentran obstáculos en leyes obsoletas e instituciones proteccionistas. En otras palabras, si el problema que enfrentamos no son demasiados hackers malvados, sino la existencia de pocos de los buenos. Mira, lo compara con qué. Por gente que ha sido víctima de los hackers, ¿no? El tema del hackeo ético, interesante. Estuvo presente en def.com con la Convención de Piratas Informáticos, celebrada la última semana de julio en Las Vegas, una reunión anual de la comunidad de seguridad informática que congregó a miles de hackers. Mira, reunió a miles de hackers, pero todos ellos eran norteamericanos, quienes mostraron sus hazañas recientes, dialogaron sobre nuevos estudios de seguridad, intercambiaron historias de ciberguerra, todo lo que hicieron. Muchos de los participantes se mostraron preocupados por la interferencia de Rusia en las elecciones del año pasado. Ahí está la acusación. Los norteamericanos han acusado a Rusia que ellos han intervenido en las elecciones. Pero por si acaso, no se ha confirmado, ¿eh? Ni que sí, ni que no. Pero ya ha habido la acusación. Eso dicen los norteamericanos. El problema que enfrenta es que el gobierno no facilita el que los hackers bien intencionados participen en cuestiones de defensas, leyes como el acta de fraude y el acta federal de abuso computacional convierten en delito el hecho de explorar mucho los sistemas gubernamentales. Ya. Puede que esta regla mantengan alejados a algunos con malas intenciones. Claro, se hace legislación ¿para qué? Para que los hackers sean castigados, ¿no? Partiendo de que los hackers son malos. Pero ahorita, en estos momentos ya hemos dicho que los hackers hay buenos y hay malos. Ahora, ¿en qué proporción? ¿Hay más buenos que malos o más malos que buenos? ¿O los dos son iguales? La respuesta es que hay más
hackers malos y pocos hackers buenos. Pero también evitan que colaboren con otros tantos talentosos. Mira lo que dice este señor, ¿ya? Este señor se llama Canuck, Sin Canuck, Sean Canuck, Sean Canuck. Sean Canuck, ¿quién es? Es un ex trabajador de la CIA. Se desempeñó como funcionario nacional de inteligencia. Claro. Para asuntos de ciberseguridad entre el año 2011 y 2016. Dijo que los hackers podrían ser muy valiosos si participaban adecuadamente en la defensa. Podrían ser muy valiosos. El autor propone usar a los hackers para que ayuden. Por eso que le llaman valiosos. Pero ¿cuándo le llaman valiosos? Si participan adecuadamente en la defensa contra ataques. O sea, ya no es un hacker, sino es un defensor, ¿no? Tras sostener que el pueblo y los hackers son la mayoría, dice. Listo. Determine la idea principal del texto. Piénsenlo bien. Nada. Ya, voy a descartar algunos, ¿ya? ¿Avión o casa? Nada. Primero A, dice. La A. La expresión renegados anárquicos. ¿Qué entiendo cuando me hablan, pues, de gente renegada y anárquica? En la número 2, ¿ah? Dos, pongan número, ¿ya? Por decir, ¿no? El 2 y la letra al costado. Estamos en la 2. ¿Nada? Ya, ahí está, esa es la respuesta. Claro. ¿Qué? Han dado 3 respuestas. Descartado. Descartado. Esta es transgresión a las normas. Esos son los renegados anárquicos. 3. En relación con la declaración de Sean Canuck, ojo que yo dije, mira, cerré todavía. Ahí está, Sean Canuck. Lo cerré, acá está. ¿Qué hace Juan Canuck? ¿Qué dices? ¿Dónde estamos? Ahí termina, ¿no? Ya. En relación con la declaración de Sean Canuck, ¿es compatible señalar qué? ¿Qué propone Sean Canuck? ¿Qué propone? ¿Cuál es su propuesta? Él propone algo, por si acaso. ¿Qué propone? Ahí está. Ya, aquí han puesto la 3 y la letra y una letra. 3 y una letra. Estamos en la 3, ¿ah? ¿Pero qué? ¿Nadie más va a responder? Me extraña, araña. Me asombra, sombra. Bueno, hasta ahora no han respondido. Lo digo, creo, lo digo. Chico, ¿qué dicen? ¿Lo digo ya o todavía?
en la lectura no te no quieren esto, no es lo que están buscando. Tampoco. Ya, la respuesta es la siguiente. Existe al menos un interés común entre los hackers y el Estado. Existe al menos. ¿Que eso está en tu libro? Eso está en tu libro, ¿no? Ah, ya. Vamos a hacerlo entonces. Muy bien, Omar, muy bien. Muy bien, Ronald. Ya. Ya, insípido. El sinónimo de insípido. El sinónimo de insípido. Soso. Soso, muy bien. En el chat también lo dicen, soso. Pero, ¿qué será soso, no? Insípido es sin sabor, ¿ya? Pero, ¿qué es soso? Inexpresivo. Ya, dice, soso dice sin sal, sin gracia y sin creatividad. Ahí su compañera me agrega también la palabra que no es específico. Por eso la respuesta es soso. ¿Qué es inodoro? Que no tiene olor, ¿no? Esto es que no tiene olor. Ya. Sórdido. ¿Qué será sórdido? Sucio. Sucio. Marco entonces la B. Si por si acaso, obsceno es inmoral, ¿ah? Obsceno es inmoral. Y lascivo es lujurioso. Y sombrío es igual que oscuro. Ya, vamos a la número 3. Amnistía. Indulto. Bien. Pero por si acaso hay que agregar algo, ¿ah? Que hay pequeñas diferencias entre amnistía e indulto. Eh, el responsable de un indulto es el presidente. La amnistía no es así. La amnistía ya pues es más amplio, ¿no? El Congreso puede darle la amnistía, etcétera. Pero el indulto es exclusividad del presidente. Si el presidente ve a alguien que está sufriendo, por ejemplo, Fujimori puede ser, Abimael en su momento, cuando estaba vivo, dice, no, oye, van para su casa. Sería un indulto, ¿no? Y bueno, se mantiene su delito, pero no lo han borrado, pero ya está libre, está libre. Cualquiera de los dos. En cambio, la amnistía, no. En la amnistía no solamente se le da liberación, sino que también se borran los delitos. Esa es una característica de la amnistía, a diferencia del indulto. En la amnistía se borran los delitos, ¿no? Ya. Efebo, ¿a quién le llaman? Ahí está. Joven. Al joven, muy bien. Al joven, muy bien. Quinto, medroso. Temeroso. Temeroso, muy bien. Advenedizo es Intruso. intruso. Muy bien. Y antes de pasar a la siguiente parte, ¿qué es introvertido? ¿Qué es introvertido? Tímido. Así es, una persona tímida. ¿Y se dice extrovertido o extravertido? Ahí está, es una preguntota. Audaz. No, preguntábamos cómo se pronunciaba
si era correcto decir introvertido o extrovertido. Introvertido o extravertido. No. Extrovertido o extravertido. Extrovertido o extravertido. ¿Cómo se debe decir? La respuesta, extravertido. Ya, acucioso. En la 6 dice, la respuesta es intruso, obviamente, ¿ah? ¿Pero qué es acucioso? Acucioso es ingenioso. Insulso es que no tiene gracia, no tiene sabor. Algunos cuentan chiste y no causa risa, ¿no? Da cólera más bien, dice, ¿no? Novato, ¿quién es el novato? Novato viene de nuevo. Por lo tanto, el novato es el inexperto. El novicio, el novel, el bisoño. Ese es el novato. Ya. Y ahora sí, el número 7, textura. ¿Qué será textura? ¿Qué podría poner acá sinónimo de textura? ¿Qué dice el Titanic? ¿Qué dice el Titanic? ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien con vida? Bien, Cristine, bien. Esa es la respuesta. La respuesta es tono. Tono. Ya, laceria. Mira, hay una palabra que es lacería. ¿Ya? Lacería es un conjunto de lazos. Cuando yo digo el conjunto de lazos, ¿cómo se llama? La respuesta es lacería con tilde en la I. Pero acá no está con tilde. Dice laceria. ¿Y laceria a qué se llamará? Pobreza. Pobreza. Muy bien. Pobreza. Y por si acaso, corrosión es oxidación. ¿Ah? Hay un sinónimo de oxidación llamado herrumbre también, ¿ah? Con H primero. Por favor, anótalo, ¿ya? Herrumbre. Orín también es otro. Orín. Ya, igual la respuesta es pobreza. Anodino es de poca importancia. Insignificante. Insignificante. Ahora, ¿qué es intonso? A quien le han cortado el cabello. Calvo. A ver, 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 a ver. No, otra cosa más, mírame. Primero, los sacerdotes, para ser sacerdotes, tienen que prepararse muy bien, ¿ah? Estamos hablando de épocas, hasta ahora también, ¿ah? Le dicen que tienen que aprender teología, tienen que estudiar humanidades, bastante les hacen estudiar. Entonces, cuando ya logran un cierto nivel, como una especie de cachimbo o de egresado o que ha subido de grado, le cortan el cabello. En la parte de arriba le hacen una especie de abertura, ¿no? Ahí le cortan el cabello. La cabeza no la rompe, por favor, pues no, están hablando de corte de cabello nomás. Entonces eso se llama tonsura, eso se llama tonsura. Y el que no está culturizado se llama intonso. Por lo tanto, intonso es ignorante. Intonso es ignorante. Si es tonsurado, es persona pues que se ha culturizado, ha leído, se ha documentado. Por eso se hace una tonsura a los sacerdotes, ¿no? Pero para ello tiene que pasar pues un nivel, pues, ¿no? Ya. ¿Y a quién le llaman petulantes? Petulantes. Arrogante. Al arrogante, al creído, ¿no? Así es. Nadie le pregunta dónde estudia, dice, yo estudio en el APU, dice, ¿no? Así es. Impoluto. Si polución es contaminación, impoluto será contra la contaminación o que no está contaminado. Inmaculado. Inmaculado, muy bien. ¿Te acuerdas por qué se celebra el 8 de diciembre la Virgen de la Inmaculada Concepción? El 8 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción.
¿Saben qué es inmaculado? Bueno, si una persona está en esas condiciones, inmaculado, o sea, puro, Manchado. limpio, manchado sería su contrario, ¿no es cierto? Claro. Entonces, al decir el 8 de diciembre, el día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, quiere decir que tuvo un hijo, pero no hubo una relación. O sea, fue engendrado por el Espíritu Santo, dice, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por eso se llama Inmaculada Concepción. O sea, no hubo una relación sexual como es lo normal, ¿no? Para tener un hijo. La Virgen engendró del Espíritu Santo. Estamos hablando de acuerdo a la Biblia, no estamos hablando, pues, de algo polémico, ¿no? Entonces, para entender por qué se celebra el día 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción. Bien. Bueno, de esta manera hemos culminado nuestra clase y nos vemos la próxima clase. Chao, nos vemos, chicos.